El día que Maduro estaba reasumiendo la presidencia después del fraude más escandaloso del siglo XXI, fue directamente una parodia de fraude, o sea, fue tan alevoso que parecía una joda. Las Naciones Unidas ese día, en vez de estar hablando sobre Venezuela, estaba hablando sobre la necesidad de censurar las redes sociales para combatir los discursos de odio y para combatir la desinformación. Es indiscutible que la ONU ha aportado al proceso de paz en términos internacionales más importante de la historia. Lógicamente que esa posición también tendría que tener un contrafáctico, un abogado del diablo que le diga, ojo, porque también coincidió con la globalización, por lo que los países se volvieron más dependientes económicamente, así que probablemente fue el comercio y Mm. no la ONU, pero la pregunta es, ¿estas estructuras se pervierten o evolucionan? Porque uno puede decir, bueno, se ideó con estas finalidades y evidentemente en un momento donde se muta esto que vos decís, se ha pervertido. Pero también se puede decir, no, evolucionó, porque vos le diste a la burocracia, a los incentivos de tener que justificar su propia existencia y eso es el único lugar a donde podía llegar una organización Ujú. de esas características. Mira, es muy interesante el punto y me hace acordar a un concepto de Hayek, camino de servidumbre. Es decir, en la propia dinámica de la política moderna están dadas todas las condiciones de posibilidad para la expansión ilimitada de la máquina política. En este sentido, vos empezaste, y de hecho es un reflejo del Estado moderno. El Estado moderno empieza con Hobbes justificándose en nombre de la seguridad frente a la guerra de todos contra todos. Hobbes, que es el gran ideólogo del Estado moderno, siglo XVII, de las monarquías absolutas en Inglaterra, ¿qué hace? Dice, miren, el estado de naturaleza del ser humano es un estado de penuria, de inseguridad, de guerra de todos contra todos. Todos nos estamos matando y entonces la prosperidad nunca llega. ¿Qué hace falta? Entregar todos nuestros derechos a un leviatán, a una estructura política que nos pueda aplastar y atemorizar con tal de que nosotros no nos matemos y así la vida social puede discurrir con relativa calma. Esa es la idea de Hobbes, palabras más, palabras menos. Ahora, el Estado moderno en esa instancia tiene mucho menos poder que el Estado hoy en el siglo XXI. Tiene menos burocracia, tiene menos leyes, tiene menos impuestos, tiene menos dispositivos de seguridad en todos los sentidos, en el sentido de la seguridad jurídica, pero también de la vigilancia, del registro, de la identificación del ciudadano. Entonces la máquina política crece y Naciones Unidas empieza como el Leviatán de Hobbes. Empieza porque, ¿qué te dice? Ya no los individuos, sino los estados están en guerra todos contra todos. Es la misma lógica jovenciana. Por lo tanto, necesitamos una autoridad supraestatal, algo que se ponga por encima del Estado para dominar todo aquello que genera el conflicto. Y al dominarlo, bueno, quizás empezamos a legitimarnos para empezar a dominar otros aspectos de la vida de las naciones. Y ahí empieza a multiplicarse la máquina. Ahí empieza a reclamar cada vez más poder, con un desenlace fatal, que es que termina descuidando el propósito legítimo con el que nació. Yo no soy anarcocapitalista, entonces yo creo que realmente hace falta un Estado mínimo, soy un minarquista en todo caso, hace falta un Estado mínimo para ejercer funciones de policía, funciones de defensa, funciones de jurisdicción. En este sentido, Naciones Unidas, a mi juicio, nace con un buen propósito, que es el que acabo de mencionar, pero después se desvía. Y después empieza a crecer indefectiblemente y tenés un monstruo. Un monstruo que todavía no es todo lo eficiente que pueda ser. Te pongo un ejemplo. El Estado moderno tiene sistema impositivo. Naciones Unidas no tiene un sistema autónomo impositivo. Pero, por ejemplo, el Pacto del Futuro 2045, que es la remodelación de la Agenda 2030 de cara al año 2045 y no ya al 2030, contempla la necesidad de tener una entidad impositiva que grave a, te dicen, las grandes corporaciones. El problema es que vos sabés bien, Marcelo, empezás con la gran corporación y después terminás con el ciudadano común y corriente. Es la historia del Estado hecha a nivel internacional, Naciones Unidas. Es el Claro, camino de, digamos así, es el camino de la fatal arrogancia por un lado y por otro lado el camino de servidumbre.
que además ya se financian vía coactiva porque se financian por los impuestos del Estado parte, ¿no? Entonces Exacto. sería como una cuestión de una superposición, como pasa por ahí en las provincias, con los municipios y en los países, ya a nivel internacional. Yo me acuerdo cuando se dio el debate del Brexit Mm. en Inglaterra, eh, liberales y libertarios estaban de los dos lados del mostrador. Unos agarraban y decían, sí, la Unión Europea se pervirtió, pero vamos a tener que empezar a pagar las cosas más caras, esto va a ser complicado, y los otros decían, nos quieren empezar a regular cuestiones de salario acá adentro, ¿no? Entonces, en el caso de que estas organizaciones se empiecen a poner en tela de juicio, que es lo que Mm. ambos compartimos que hay que hacer, ¿cuál es la experiencia como para tratar de no volver a los vicios de la Mm. virulencia entre los países, que parece haber sido el único saldo positivo que Mm. la ONU, que la Unión Europea y que estas organizaciones han conseguido? Mirá, como te dije recién, cuando vos te concentrás en la función esencial que legitimó tu origen, entonces, digamos así, las cosas pueden salir bien. Si el Estado se concentrara en garantizar seguridad, propiedad, vida, un marco jurídico estable, seguridad, defensa, etcétera, la cosa marcharía pues mucho mejor. Lo mismo ocurre en el nivel internacional. Si Naciones Unidas volviera a sus orígenes, o sea, la Carta Constitutiva, o sea, fundamentalmente su artículo número 1, entonces no tendríamos que estar preocupándonos en tener una multiplicación de las instancias de poder, incluso hasta el infinito. Javier Milei, en ese sentido, dio el año pasado, en septiembre del 2024, un discurso justamente en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde acusó a Naciones Unidas de haber perdido el rumbo y le pedía a Naciones Unidas recuperar justamente sus orígenes. Yo creo que ese es el discurso. El discurso es recuperar los orígenes. Pero por otro lado, vos recién mencionaste algo muy interesante, que es que la paz mundial también viene de la mano del comercio mundial. Esto ya lo había visto un filósofo muy conocido de finales del siglo XVIII, Kant. Kant tiene un texto que se llama Sobre la paz perpetua. En este texto, Kant dice, miren, para lograr la paz perpetua, lo ideal sería una federación de naciones, lo ideal sería una articulación política que incluya en su seno a todas las naciones del globo. O sea, estaba pensando ya en términos de Naciones Unidas. Pero, dado que los estados son muy celosos de su soberanía, dice Kant, nuestra otra esperanza está en el comercio internacional, porque allí donde la gente comercia, digamos, cambia la lógica de la fuerza por la lógica del intercambio. Y eso La trae idea la paz. posterior de donde entra el comercio no entran las balas y viceversa. Exacto, exacto, exactamente. Donde entra el comercio no entran las balas. Bueno, Kant lo dice de otra forma, pero es la misma idea. Entonces, yo creo que esas dos son las alternativas. Ahora, el comercio está fundado en la libertad de los individuos. El Estado está fundado en el sometimiento de los individuos. Yo te puedo dar el Estado más seguro del mundo, pero también te puedo mostrar el Estado más represivo del mundo. Entonces, la misma lógica se puede pensar en términos internacionales. Te puedo garantizar la paz, pero a cambio te reviento la soberanía, multiplico las instancias de poder, desvío los recursos de los ciudadanos a instancias internacionales, someto las democracias nacionales, pero te digo, mira, más o menos pude lidiar con el asunto de la seguridad internacional. Bueno, entre una cosa y otra, yo por lo menos me quedo con el modelo liberal, que es un modelo de la sospecha permanente del poder, ¿no? Hay que sospechar permanentemente del poder, más aún cuando el poder está lejos tuyo. Y acá aparece algo muy interesante que es el principio de subsidiariedad. ¿Qué significa? Que también es un principio cristiano y por lo tanto también muy reivindicado por los conservadores. Es la idea de que las unidades más pequeñas tienen que hacer todo lo posible por cumplir funciones antes de que quede legitimada la unidad superior a hacerlas. O sea, si la provincia puede hacer por sí misma algo, que, pues, que no lo haga la nación. Si el municipio puede hacer por sí mismo algo, que no lo haga la provincia. Si la familia puede hacer por sí misma algo, que no lo haga ni el municipio, ni la nación, ni la provincia. Y si el individuo puede hacer algo, pues que lo haga él. Esa es la idea que te garantiza
limitar el poder a la unidad más real de la existencia social. Si vos agregás el componente internacional, ya lo cagaste de una manera impresionante, porque es que nadie conoce quiénes son los tipos que están en esos organismos. No hay No, es manera que de conocerlos. además de la cuestión de la eficiencia está el check and balance, porque al intendente le puedes ir a golpear la puerta. Eso Al es. gobernador es más difícil, al presidente es imposible, y bueno, ni hablar con una instancia superior, ¿no? Exacto, por eso cuanto más lejos tenés el poder, menos lo podés controlar y el poder se empieza a desquiciar cada vez más. Y el poder queda alienado respecto de las necesidades reales de la gente. Vos fijate en qué anda Naciones Unidas, te pongo un ejemplo. El día que Maduro estaba reasumiendo la presidencia después del fraude más escandaloso del siglo XXI, fue directamente una parodia de fraude, o sea, fue tan alevoso que parecía una joda. Naciones Unidas ese día, en vez de estar hablando sobre Venezuela, estaba hablando sobre la necesidad de censurar las redes sociales para combatir los discursos de odio y para combatir la desinformación. Bueno, eso es una radiografía para mí de lo que pasa cuando el poder está tan lejos de la gente, es que ni siquiera los conoce, no sabe por dónde pasa lo importante.